Gracias por querer saber más el día de hoy de lo que lo hicieron ayer. Si tuvieras que pensar sobre los símbolos más comunes del budismo o del pensamiento budista, una de las primeras cosas que vendría a tu mente sería la flor de loto. Y de hecho no es nada arbitrario. Quiero decir, no es como que haya una flor de loto incorporada en el lobby del Congreso, sino la representación oficial del budismo para recibir fondos. Es una poderosa metáfora sobre el camino hacia la iluminación. La planta en sí misma es una perenea acuática que crece bajo el agua y que hoy en día es difícil encontrar naturalmente en los estanques. Crece debajo del pantano, a través de la desagradable y lodosa agua del pantano, hasta alcanzar la luz, y cuando alcanza la superficie florea. Y si nunca has visto una flor de loto, es una de las flores más hermosas que verás. Si te tomas un minuto para pensar en eso, puede que te pierdas la parte más maravillosa de todo. Esta flor, esta cosa que ves en una caja de Kleenex, nunca he conocido otra cosa más que lodo y agua sucia. Esta flor fue creada con nada más excepto con lo que pudo conjurar el pantano. Y muy parecida como las flores de loto, los humanos salen de aguas lodosas difíciles de navegar. Y muchas personas nunca llegan a florear, a brillar. Hoy, la mayoría de la gente pasa su vida atrapada en el agua sucia. Hoy a través del budismo y con un plan adecuado y con suficiente trabajo duro, hoy tú también podrás alcanzar la iluminación. También podrás alzarte del agua lodosa, como lo hizo el Buda hace 2500 años atrás. Porque antes de que fuera conocido como el Buda, él solo era una persona normal como tú y como yo. Su nombre era Siddhartha Gautama, y no siempre fue fácil para él. Años después de que alcanzara la plenitud espiritual, comparó su viaje con el de la flor de loto. Lo expresó de la siguiente manera, cita, Imagina un loto, quien empezó la vida debajo del agua, pero creció, y se alzó por encima de la superficie hasta que llegó a ser libre. Así yo también he trascendido al mundo, y obtenido la iluminación suprema. Entonces la persona a la que le estaba hablando estaba bastante confundida por lo que acababa de decir, y le hizo una pregunta. ¿Quién eres, entonces? Y él respondió, Recuérdame como aquel que despertó. Hola a todos, soy Raúl Guerrero, responsable de traducir el trabajo de Steven West al podcast Philosophize This, y el show del día de hoy es sobre budismo, pero no todo el budismo. Cuando tienes una forma tan efectiva y exitosa de pensamiento sobre el mundo, creo que inevitablemente vas a tener cientos de ramificaciones, variantes individuales de esto. El budismo ha evolucionado en una religión masiva, una religión que a lo largo de los años ha encontrado un punto de apoyo de éxito en innumerables culturas y docenas de países, y no todas son iguales. Cada cultura, cada periodo de tiempo hizo sus propios ajustes para que se tradujera a la gente de su época a la que intentaban venderlo. Al igual que Pitágoras o Lao Tzu, alguien nacido hace tanto tiempo adopta una especie de estatus mítico y su vida se embellece, se le atribuyen superpoderes y todo tipo de cosas. Cada uno tiene su propia variante favorita de las enseñanzas y otras cosas. Todas estas diferentes interpretaciones conducen a un espectro enorme de ideas que las personas atribuyen a su definición personal del budismo, incluso hasta la historia de sus orígenes, y cada uno tiene su propia variante favorita de las enseñanzas, las más interesantes de las cuales abordaremos en futuros episodios. Pero la mayoría de las cuales solo sirven para confundir a las personas sobre lo que el Buda realmente enseñó. Para ser justos, tienen tanta razón como cualquier otro. Una biografía de Buda no fue escrita hasta casi 500 años después de su muerte. Quiero decir, imagina cuánta confianza tendrías en una información que ha pasado por un juego de teléfono descompuesto que duró 500 años, una fila de chicas de 13 años en una fiesta de pijamas tan larga que el juego dura 500 años, porque no puedo pensar en nadie más que realmente juegue ese juego. Lo mejor que puedes hacer es abordarlo históricamente y la forma en que encuentras la información más creíble. Los hechos que son más probables de ser precisos es encontrar las similitudes entre todas las diferentes historias, al igual que como encuentras cuáles fueron las enseñanzas de Buda al identificar las prácticas o enseñanzas más comunes. Esto no es un podcast sobre religión, es un podcast sobre filosofía. Este episodio no trata sobre alguna variante interesante del budismo del siglo XII, sino sobre la filosofía de Siddhartha Gautama y los precedentes que dejó para que los futuros filósofos los utilicen como trampolín. Rápidamente, quiero agradecerles a todos por los amables correos electrónicos y el apoyo a pesar de la pausa de la que acabamos de regresar.
Estoy muy contento de estar de vuelta y no puedo agradecerles lo suficiente por las donaciones. Se siente increíble poder traerles algo que aman. Empecemos. La historia comienza en el siglo VI a.C., en medio de la noche, en un reino indio. La reina de este reino tuvo un sueño. En este sueño se encontró con un elefante blanco que le ofreció una flor de loto. Cuando tomó la flor, el elefante supuestamente se zambulló en el costado de su cuerpo, aparentemente en su vientre, y 9 meses después dio a luz a Siddhartha Gautama. 7 días después, la reina moriría. Gautama nunca tuvo una madre, pero lo más importante es que era demasiado joven para experimentar el dolor de perder a un ser querido, lo cual será importante más adelante. Parece bastante claro que Siddhartha nació en la nobleza y la opulencia, porque todos los relatos que he visto dicen básicamente lo mismo. El hijo de un rey, heredero al trono, cada lujo imaginable le fue otorgado sin un momento de vacilación. Grandes banquetes, multitudes de mujeres, entretenimiento constante a su disposición. De hecho, tenemos su propio relato en primera persona de más tarde en su vida donde les contó a sus seguidores sobre su vida en el palacio cuando era niño. Cita: viví en el refinamiento más exquisito, en un refinamiento total. Mi padre incluso mandó a hacer estanques de loto en nuestro palacio. Uno donde florecían lotos rojos, otro donde florecían lotos blancos y otro donde florecían lotos azules, todos para mi beneficio. No usaba sándalo que no fuera de Varanasi, mi turbante era de Varanasi, al igual que mi túnica, mis prendas inferiores y mi manto exterior. Una sombrilla blanca se sostenía sobre mí día y noche para protegerme del frío y el polvo. Tenía 3 palacios, uno para la estación fría, otro para la estación caliente y otro para la estación lluviosa. Durante los 4 meses de la estación lluviosa me entretenían en el palacio de la estación lluviosa con juglares sin un solo hombre entre ellos, y no bajaba del palacio ni una sola vez, mientras que los sirvientes, trabajadores y criados en las casas de otras personas comían sopa de lentejas y arroz partido. En la casa de mi padre los sirvientes, trabajadores y criados comían trigo, arroz y carne. Fin de la cita. Así que parece bastante seguro decir que nació directamente en el regazo de lujo, y es importante notar por un momento lo fácil que es volverse complaciente cuando este estilo de vida es una realidad. Quiero decir, ¿qué tan fácil habría sido para Siddhartha simplemente continuar su vida de abundancia y celebración constante, convertirse en rey y no preocuparse por nada? Fuera de la vista, fuera de la mente, ¿verdad? Por eso, él tiene un lugar especial en mi corazón. Hablamos de Tales de Mileto como alguien único porque fue pionero en el mundo de la filosofía, no por necesidad, sino por una genuina curiosidad y un intelecto extremadamente alto. Siddhartha era similar en ese sentido. Quiero decir, no había estados beligerantes en su rincón del mundo, lo tenía todo. Hay mucha gente que piensa que vivió este estilo de vida privilegiado durante 29 años y luego está claro que algo sucedió. No importa cuántos años tengas, la mayoría de nosotros puede recordar un momento que definió nuestra vida. Estoy hablando de algún momento que tuvo lugar y cambió tu trayectoria en una dirección u otra. Creo que la mayoría de la gente tiene uno o dos de estos en su vida, y Siddhartha estaba a punto de tener el suyo. Son conocidos como las 4 visiones, según cuenta la leyenda de su padre, el rey del imperio. Fue informado por un sabio justo antes de que naciera Siddhartha de que su hijo estaba destinado a convertirse en una de dos cosas. O bien se convertía en un rey que uniría a todas las tribus de la India y llegaría a gobernar el mundo entero, o sería un líder espiritual. A primera vista, eso parece bastante profundo. Quiero decir, ¿cómo lo supo el sabio? ¿Cómo podría haberlo predicho? Pero si lo piensas bien, ¿realmente era tan difícil de predecir? Es como decirle al presidente de los Estados Unidos que su hijo o va a dedicarse a la política o va a estar estacionando coches en un hotel. Era una apuesta bastante segura que sería rey, pero el padre de Siddhartha se lo tomó muy en serio. Varias fuentes hablan de este estilo de vida lujoso y encerrado en palacios, no solo como un buen beneficio de ser de la realeza, sino como la forma en que su padre intentaba protegerlo de todo el sufrimiento del mundo para que no se convirtiera en un líder espiritual. Él quería que su hijo fuera.
Rey quería que uniera a todas las tribus de la India. La historia cuenta que Siddhartha simplemente estaba dando vueltas inexplicablemente en un carro por todo el reino. No iba realmente a ningún lado, solo observaba a todos, riendo maniáticamente mientras avanzaba. Se encuentra con un hombre mayor, y al parecer, este tipo es increíblemente viejo, arrugado y débil. Este hombre tenía un número de seguridad social de un solo dígito y Siddhartha, habiendo vivido una vida tan privilegiada, lo mira confundido. Se vuelve hacia el conductor, el auriga real que le asignaron y que lo acompañó en este paseo, y le pregunta, ¿qué es eso? Había vivido una vida tan privilegiada que nunca había visto la vejez antes. Y el conductor le responde, bueno, eso es la vejez. Ese hombre es simplemente muy viejo. Nos sucede a todos, animales, humanos, todos envejecemos. Es conocimiento común. Siddhartha se sorprende un poco por esto, pero siguen adelante. O sea, no iba a dejar que eso arruinara un domingo, ya sabes. Siguen dando vueltas y se encuentra con una segunda persona. Y este tipo está increíblemente enfermo, pero se ve terrible. Obviamente tiene alguna enfermedad grave. Y al igual que en el primer encuentro, Siddhartha está impactado. No tiene idea de lo que está sucediendo debido a esta vida tan protegida. Nadie había visto algo así. Entonces, le pregunta de nuevo al conductor, ¿qué le pasa a ese hombre? Y el conductor dice, oh, eso es simplemente enfermedad. Mira, no te preocupes por eso. Nos sucede a todos. No importa si eres pobre o rey, eventualmente todos empezamos a deteriorarnos. Él se pone notablemente triste, pero sigue conduciendo, y en ese momento el conductor se encuentra con un cuerpo muerto tirado en medio del camino. En este punto, ¿qué está pasando aquí? Quiero decir, ¿cuántos cuerpos muertos y personas enfermas tenemos que pasar antes de que esto deje de ser un paseo tranquilo? ¿Qué tipo de camino me está llevando este tipo? Este tipo es peor que Siri. Pero, de todos modos, Siddhartha ve el cuerpo muerto y nuevamente le pregunta al conductor sobre él. El conductor dice, como probablemente te habrás imaginado, nos pasa a todos. Y entonces Siddhartha se da cuenta de algo. Se da cuenta de que el estado natural de las cosas es el sufrimiento y la muerte. Esto era el mundo real que estaba viendo ahora, y durante 29 años lo habían protegido de verlo. El paralelismo obvio con los tiempos modernos está en la película The Matrix, donde Neo descubre que ha estado viviendo en una realidad falsa generada por computadora y que la energía que su cuerpo produce se utiliza para alimentar una raza de máquinas. A pesar de que Keanu Reeves es el peor actor de todos los tiempos, aún puedes decir que lo aplastó. Y Siddhartha estaba sintiendo esto en la vida real. Debió haber sido algo extremadamente similar a esto. Y para colmo, eso ni siquiera fue suficiente para terminar el día. Ahora tiene que darse cuenta de que él también va a envejecer algún día. Él también se va a enfermar y morir, al igual que sus parientes. Sus hijos se enfermarán y morirán. Y de repente no sabe cómo lidiar con todo esto. Y si lo piensas, este es un problema que todos los humanos tienen que enfrentar en algún momento, y tienen una amplia variedad de formas en que intentan responder a estas difíciles preguntas. La filosofía del budismo realmente gira en torno a responder esta pregunta. ¿Hay alguna manera de poner fin a este sufrimiento aparentemente inevitable? Continúa el paseo por su reino, y lo último que encuentra es a un hombre que hoy se vería extraño, pero que en realidad era muy común en ese tiempo. Este hombre es lo que ahora conoceríamos como un asceta. Y si nunca has escuchado este término antes, es importante que entiendas un poco de la historia que rodea este tiempo. En general, cuanto más retrocedes en la historia, menos dinero o detalles obtienes sobre las cosas que estás leyendo. Esto incluso se aplica a cosas tan importantes como la toma completa y hostil de toda un área. Estamos hablando del 600 antes de Cristo, y la teoría más popular que existe actualmente sobre el tiempo que condujo a este punto en la India es que en algún momento alrededor del 1500 antes de Cristo, una gran armada de personas arias desde el oeste arrasó y conquistó todo en la India y muchas cosas más lejos del este. Establecieron comunidades agrícolas, integraron su idioma sánscrito y establecieron el budismo, uno de los predecesores más antiguos del hinduismo moderno, con dioses, rituales y todo tipo de otras cosas buenas.
Después de varios cientos de años de ser subyugadas, las personas de esta área de la India estaban simplemente cansadas de ello. Fue un periodo de convulsión social. En el 600 a.C. tenían todos estos dioses a los que se suponía debían rezar. Agni, el dios del fuego, Indra, dios de la guerra. Pero a pesar de todos los sacrificios y rituales que estaban haciendo, no pasaba nada. Quiero decir, la gente seguía sufriendo, la gente estaba perdiendo la fe en el poder de estos dioses. Entonces, lo que se vio fue un nuevo pensamiento popular emergente, donde la gente aún creía en los dioses védicos, pero pensaban que los dioses no eran omnipotentes. Incluso ellos eran subordinados a una fuerza universal más grande y omnipotente. Entonces, además de esto, se volvió cada vez más popular y respetado vivir una vida de sacrificio y exploración espiritual. Las personas que renunciaban al mundo en el que nacieron, y más importante aún, al deseo, miraban hacia adentro para encontrar su propio método para acabar con el sufrimiento. Se les llamaba renunciantes porque, según ellos, los dioses no estaban haciendo mucho al respecto. Intenta pensar cómo te sentirías viviendo en ese periodo. Quiero decir, no creían en la noción moderna de un glorioso más allá donde todo es perfecto. Ya sabes, donde te revuelcas en las nubes y hablas con gente durante cientos de miles o millones de años. Lo que sea que hagas en el cielo. No creían en nada de eso. La reencarnación era una creencia ampliamente aceptada en ese tiempo. Renacías basado en el mérito de tus acciones y vidas anteriores. Así como lo veían, estaban destinados a una vida de sufrimiento, enfermedad y desesperación, destinados a repetir este ciclo una y otra vez. No es de extrañar que buscaran una manera de acabar con todo esto, de terminar con este ciclo aparentemente inevitable. Con el objetivo de Siddhartha Gautama y el objetivo de esta clase de personas conocidas como renunciantes, que es un término general para las personas que viven una vida de privación y negación espiritual. Quizás has visto personas que se privan de comida, tal vez que pasan sin dormir, incluso hasta cosas como respirar lo menos posible. A estas personas se les llamaba ascetas. La parte importante es entender ese estilo de vida que estaba creciendo en popularidad como respuesta al declive de la autoridad de la enseñanza sacerdotal. Ahora que entendemos la historia, volvamos a los 4 encuentros que Siddhartha Gautama tuvo. El primer encuentro fue con un hombre viejo, el segundo con un hombre enfermo, el tercero con un hombre muerto y el cuarto con uno de estos ascetas en profunda meditación. Estos encuentros cambiaron completamente el rumbo de su vida. Ver al asceta lo impactó profundamente. Quiero decir, por primera vez en su vida se dio cuenta de estos problemas inevitables que todos los humanos enfrentan y por primera vez en su vida se dio cuenta de que había personas intentando encontrar una solución para todo esto. Según la historia, después de ver al asceta, decidió instantáneamente encontrar la causa del sufrimiento humano y una vez que la encontró, cómo ponerle fin a ello. Nada más le importaba, ya no le importaba su vida de abundancia ni su futuro como gobernante de un reino, ni siquiera le importaba su esposa y su recién nacido. Tenía que buscar respuestas. Una cosa de la que estaba seguro es que sabía que no podía hacer este trabajo mientras vivía en el palacio. Tenía que irse, y cuando lo hizo, fue como un renacimiento. Hay una escena que comúnmente se representa de su vida donde ya ha decidido dejar su vida de realeza. Ya le ha dicho a sus padres lo que va a hacer. Se ha quitado las prendas reales y las joyas y se ha puesto la modesta túnica amarilla genérica que llevan todos los ascetas. Se está cortando el cabello corto, se está reinventando para su nueva búsqueda. Entonces monta su caballo favorito y simplemente cabalga hacia el horizonte como una persona nueva. Así es como lo describió. Aunque mi padre y madrastra estaban llorando con lágrimas en sus rostros, me corté el cabello, me puse las túnicas amarillas y salí de casa hacia la falta de hogar. He sido herido por el disfrute del mundo y he salido para obtener la paz. ¿Puedes imaginar lo surrealista que debe haber sido? Apenas unas semanas antes, vivía con abundancia ilimitada. Nunca había pasado hambre ni deseado algo que no obtuviera de inmediato. Ahora las cosas eran muy diferentes, muy diferentes. Y mira, por cierto, sé lo que estás pensando. ¿Qué pasó con su caballo favorito?
aquel en el que cabalgó hacia el horizonte. Oh, espera, ¿no estaban pensando eso ustedes? Tampoco yo. Pero aparentemente es información muy importante, porque todos los textos budistas que veo hacen un gran esfuerzo para dejar claro que su caballo murió más tarde de un corazón roto, y que fue reencarnado como un dios como retribución por su ayuda para la iluminación de Buda. Así que el universo, al menos por un tiempo, estuvo bajo la dirección de un caballo. Pensé que les gustaría saber eso. Siddhartha pronto se dio cuenta de que la vida de un asceta no era fácil al principio. Realmente no tenía idea de dónde empezar, pero había visto a los ascetas practicando la meditación, así que parecía un buen punto de partida. Pero alguien que creció en la cultura occidental, a primera vista, todo este asunto budista puede parecer muy novedoso, como ¡wow! Buda realmente inventó muchas cosas. No solo es una gran filosofía, sino todo un sistema de reencarnación, todo un sistema de meditación. Pero en realidad, la mayor parte de esas cosas, de estas prácticas, eran comunes en la época en que Siddhartha comenzó su viaje espiritual, y lo habían sido durante algún tiempo. La meditación había sido desde hace mucho una institución donde los practicantes buscaban controlar sus respuestas ordinarias a las cosas en su vida y eliminar estos prejuicios conscientes sobre el mundo que nos impiden progresar espiritualmente. Esa era la idea. Una cosa común que dicen los budistas sobre la meditación es que es el arte de domar la mente del mono loco, el estado predeterminado animalístico en el que se encuentra tu cerebro si no trabajas en él. Los ascetas creían tanto en la idea de que lo que nuestra mente nos dice por defecto está impidiendo nuestro progreso espiritual que llevaron esto al extremo absoluto, con celibato completo, privación de alimentos, privación del sueño, y la lista continúa. El deseo era el enemigo, y la leyenda cuenta que durante su tiempo como asceta, Siddhartha Gautama solo comía un grano de arroz al día y bebía su propia orina. Dormía sobre clavos y permanecía de pie sobre un pie, porque vaya uno a desear el lujo extravagante de un segundo pie. Se describió a sí mismo durante este periodo de la siguiente manera. Cita. Mi cuerpo se volvió extremadamente demacrado. Mis miembros se volvieron como los segmentos articulados de una enredadera o los tallos de bambú. Mi columna vertebral sobresalía como una cuerda de cuentas. Mis costillas se sobresalían como las vigas salientes de un edificio abandonado. El brillo de mis ojos parecía hundido profundamente en las cuencas de mis ojos, como el brillo del agua en lo profundo de un pozo. Mi cuero cabelludo se arrugó y marchitó como una calabaza amarga verde, arrugada y marchita por el calor y el viento. Fin de la cita. Si por alguna razón no funcionaba convertirse en el líder de un movimiento, fácilmente podría haber escrito una mejor ficción que 50 sombras de Grey. Tiene imágenes bastante buenas. A través de la meditación, Siddhartha llegó a la conclusión de que era esta preocupación por nosotros mismos y nuestra percepción distorsionada del mundo lo que causa el sufrimiento. En términos modernos, esto sería conocido como el ego, aunque incluso esto era relativamente conocido en ese momento. La gran pregunta entre estos ascetas, la que lo atrapó y luego afirmaría haber resuelto, era cómo lograr la iluminación, la completa eliminación de ese ego y todas las perturbaciones de la mente, combinado con un nivel de concentración y control comparable al de un dios. No es fácil decirlo, y cuando comenzó su viaje, las personas ya habían intentado muchas cosas diferentes, y para su crédito, él probó básicamente todas durante un periodo. Lo primero que hizo, como Moisés dijo que saliera, fue tratar de encontrar a un gurú o maestro que afirmara tener una forma de acabar con el sufrimiento humano y tratar de aprender algo de él. Durante 6 años vivió esa vida. Mendigaba dinero, mendigaba comida, dormía en la suciedad, a veces en cuevas que se decía estaban encantadas, pero siempre buscando un buen maestro y usando la meditación para sintonizarse lentamente con los funcionamientos de su naturaleza humana, esperando que aprender a prestar mucha atención a sí mismo le ayudaría a encontrar la verdadera senda hacia la iluminación. Está claro que todos los efectos no fueron instantáneos, pero también está claro que pronto se dio cuenta de que nada dura mucho tiempo. Toda esta existencia es impermanente,
y eso se convertiría en una base crucial para su filosofía. También se dio cuenta de que, a pesar de haberse privado de comida y de todas estas privaciones, todavía no entendía nada. Escuchaba lo que todos tenían que decir y seguía sus ideas sobre cuál era la mejor manera, pero no llegaba a ningún lado. Esto explica por qué los otros ascetas tampoco llegaron realmente a ninguna parte. Y aquí es cuando Buda se lanzó al vacío, chicos. Decidió comer. Aparentemente, todos sus amigos ascetas lo rechazaron y lo etiquetaron como alguien que ama el lujo solo porque decidió no morirse de hambre, ¿sabes? Le decían cosas como, no has cambiado, sigues siendo solo un príncipe que come todo el tiempo, amas el lujo. Pero él tenía esta idea loca de que tal vez, solo tal vez, no era necesario morirse de hambre para encontrar la verdad. Creo que fue en este punto cuando Siddhartha se dio cuenta de algo. Sabía que su antigua vida, la vida en el palacio donde cada día se llenaba de placeres sensuales, esta forma de vida no traía verdadera felicidad. No estamos verdaderamente satisfechos cuando hacemos estas cosas. La felicidad simplemente nos abandona poco después y es impermanente y fugaz. Por otro lado, la vida que los ascetas habían tallado para sí mismos, esta vida de constante abstinencia y privación de alimentos, tampoco estaba dando resultados reales, así que era igual de defectuosa que otros estilos de vida, desde su punto de vista. Se dio cuenta de que el verdadero camino hacia la iluminación estaba en algún lugar entre estos dos extremos, y este camino lo llamó el camino medio, ya fuera correcto o incorrecto. Estaba cansado de esperar una respuesta, entonces estaba decidido a encontrarla. En un pueblo llamado Bogaya, en el noroeste de la India, Siddhartha Gautama se sentó junto a una higuera con completa convicción y realizó una seria y transformadora proclamación. Juró que no importaba lo que sucediera, no abandonaría la base de ese árbol hasta que hubiera encontrado el camino hacia la iluminación. Estaba preparado para morir si era necesario. Si hubiera hecho esto en 2013, probablemente la gente habría sacado sus teléfonos inteligentes y empezado a hacer un video de YouTube. Para ser justos, en 2013 el ascetismo no estaba de moda y probablemente la gente habría pensado que era un ecomarxista que se había encadenado a la higuera tratando de salvarla. No obstante, hay que admirar hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Lo expresó de esta manera: que mi piel, músculos, huesos se sequen junto con toda la carne y sangre de mi cuerpo. Lo acepto, pero no me moveré de este lugar hasta haber alcanzado la sabiduría suprema y final. Se dice que bajo esa higuera tuvo una experiencia trascendental. Vio todas sus vidas pasadas desfilar ante sus ojos, obtuvo nuevos conocimientos sobre el karma y la reencarnación, y alcanzó la sabiduría última que le ayudó a desarrollar lo que más tarde llamaría las cuatro nobles verdades. Lo había logrado, había alcanzado el nirvana. A partir de ese momento fue conocido como el Buda. El término Buda significa el despierto, y para mí, cuando pienso en ese momento de su vida, cuando se sienta bajo ese árbol de higuera y pone su vida en juego para encontrar respuestas y deja el árbol siendo una persona diferente, pienso en Walter White. Para cualquiera que sea fanático de Breaking Bad, hay un momento en el que Walter White busca montones de dinero que escondió en el espacio de arrastre de su casa y no están. Está enloquecido y su esposa le dice que le prestó el dinero a su examante y jefe, y Walter simplemente enloquece. Empieza a reírse como si estuviera en un show de comedia. Los grandes fanáticos del programa dicen que se dieron cuenta más tarde de que ese momento en el espacio de arrastre fue el momento exacto en el que Walter White hizo la transformación completa en Heisenberg. Walter White entró al espacio de arrastre y Heisenberg salió. Siddhartha Gautama comenzó a meditar en la base del árbol de higuera y se levantó siendo el Buda. Así que buenas y malas noticias al respecto. La buena noticia es que ¡hurra! Finalmente había encontrado la causa del sufrimiento humano, un antídoto suficiente para ello y el camino hacia la iluminación. La mala noticia era que tenía 35 años y su trabajo realmente solo estaba comenzando. Ahora quería difundir lo que había aprendido, pero sabía que nadie le creería.
tenía que encontrar una manera de difundir sus ideas al mundo. Fue al primer lugar en el que pudo pensar, de regreso con todos los ascetas que lo despreciaban porque se atrevió a comer esa vez. Esperaba poder ganar a algunos de ellos, como había predicho, eran escépticos de que de repente fuera capaz de alcanzar la iluminación, así que les habló de las 4 nobles verdades. Muchas cosas pueden variar entre las escuelas budistas a lo largo de los siglos, pero las 4 nobles verdades son vastamente universales en todos los ámbitos. El Buda necesitaba una manera de transmitir su nueva y apreciada perspectiva sobre el sufrimiento al mundo, así que lo desglosó en 4 etapas. La primera noble verdad era la naturaleza del sufrimiento. La segunda era la causa del sufrimiento. La tercera es cómo se puede eliminar el sufrimiento. Y la cuarta es el camino o el régimen de entrenamiento para eliminar el sufrimiento por completo. Así que hagamos esto. La primera noble verdad es que el sufrimiento es universal, pero otra manera de pensar en esa afirmación es que la insatisfacción es el estado predeterminado del cerebro humano. El pensamiento budista dice que incluso cuando te esfuerzas mucho para hacerte sentir satisfecho, cómodo o feliz, esa sensación se desvanece tan rápidamente como llegó. Ahora, no lo malinterpretes. Sabía que las personas se sienten satisfechas ocasionalmente, que las personas se sienten felices. Solo sabía que, sin importar qué, esa sensación eventualmente se desvanece. Déjame darte un ejemplo de lo que está hablando. ¿Alguna vez has tenido un coche de ensueño o algo que sueñas tener? Hagamos el ejemplo con un coche de ensueño. ¿Alguna vez viste el coche en la televisión, entraste en el sitio web y elegiste exactamente el que quieres? Tienes el trabajo de pintura que quieres, el interior, el paquete de control de clima, lo que sea. El coche es perfecto. Entonces, obtienes el coche, lo conduces y eres feliz, como una almeja. Se lo muestras a tus amigos, todos están celosos y no te resienten ni un poquito. Sabes que las personas que son un poco más atractivas y de un nivel social un poco más alto que tú comienzan a hablar contigo porque tienes este coche tan genial. Ahora, el coche es perfecto, pero no importa cuán perfecto sea, ese coche eventualmente solo se convierte en tu coche. La pintura empieza a desvanecerse un poco, un helado se cae en el asiento trasero, eso nunca me pasó a mí. Un carrito de compras descontrolado choca contra el costado del coche. Lo que quiero decir es esto. Nadie estaría en desacuerdo contigo si dijeras que es un poco raro haber tenido un coche durante 6 meses, salir al supermercado, ver tu coche en el estacionamiento y decir, oh Dios mío, ese es mi coche. Mira mi coche, estoy emocionado como el primer día que lo obtuve. Mira las ruedas, son tan grandes. Quiero decir, eso sería una locura. Lo que una vez fue tu coche de ensueño, ahora es solo... Sí, ese es mi coche. El Buda dice que es el estado predeterminado del cerebro humano hacer esto con todo. Tu trabajo, tu novio, tu teléfono inteligente. No importa cuán bueno sea algo, eventualmente solo se vuelve normal. La novedad se desvanece y ya no aprecias completamente lo que tienes. Cada vez que alguien me pregunta qué haría si ganara la lotería, aparte de responder que comenzaría una lotería porque parece ser que ahí es donde está todo el dinero, respondo que en realidad ya gané la lotería. Piénsalo, nuestras vidas en una perspectiva global e histórica por un segundo. Los seres humanos hoy en día están mejor en 2024 en prácticamente todas las áreas que en cualquier otro momento de la historia humana, especialmente en los países desarrollados. Eso no significa que no haya problemas y que no debamos esforzarnos por el progreso, pero a nivel individual, ¿cuántos de nosotros caminamos por nuestras vidas cotidianas realmente apreciando el nivel de vida en el que nacimos? Estamos parados sobre los hombros de generación tras generación de hombres y mujeres geniales que sacrificaron su comodidad y su tiempo para traernos una existencia más cómoda y menos exigente a cuanto a tiempo. ¿Y cuántos de nosotros lo apreciamos? No, no te estoy atacando. Este es el sentimiento detrás de la primer noble verdad. La insatisfacción es el estado predeterminado del cerebro humano.
Ahora, una vez que has aceptado eso, ¿estás listo para la segunda noble verdad? ¿Cuál es la causa de toda esta insatisfacción? Bueno, la respuesta simple es el deseo, pero este deseo es creado por la mente de diferentes maneras, pensaba el Buda. Las personas se cuentan a sí mismas muchas historias sobre por qué están insatisfechas, pero a pesar de lo que las personas se dicen a sí mismas, él pensaba que se puede reducir a una de tres cosas: apego, aversión o ignorancia. La primera es el apego. El Buda se dio cuenta de que los humanos se apegan a las cosas. Te das cuenta de que los humanos tienden a ver algo deseable o algo que quieren y asumen ingenuamente que tener esa cosa los hará felices. Tienden a exaltar esa cosa, señalar todos los rasgos realmente buenos sobre ella e ignorar todas las cosas malas. El trabajo de ensueño, el marido de ensueño, el ejemplo del coche de antes, todo cae en esta categoría, es decir, la del apego. Y no te pongas extremo, no está diciendo que debas encerrarte en una cabaña y convertirte en un asceta. El Buda debió haber experimentado todo el espectro del apego al pasar de su vida en el palacio a su vida como asceta. La segunda causa de la insatisfacción es la aversión. Esta es muy común entre cierto tipo de personas. Todos hemos conocido a alguien así. Alguien que magnifica sus problemas y los convierte en cosas mucho más grandes de lo que realmente son, o que agoniza por cosas sobre las que realmente no tiene control. Por ejemplo, alguien se te adelanta en la fila del banco. Tal vez te dice algo grosero. Algunas personas se enojarán mucho. Para algunas, ese tipo de situación podría arruinarles todo el día y estarían contándoselo a sus amigos durante semanas. Estas personas se dicen a sí mismas que esta ira es esperable, que es solo una parte de la vida. Dicen que si no tuvieran que lidiar con todos estos que se adelantan en la fila del banco o que toman la última caja de rollos de fruta en la estantería, o lo que sea que se les estén haciendo, serían mucho más felices. Pero lo que el Buda señala es que en realidad alguien más con una historia de experiencias completamente diferente podría pasar por las mismas situaciones exactas y no sentirse ofendido en lo más mínimo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estuvieras teniendo el mejor día de tu vida y te detuvieras en el banco para sacar algo de dinero porque estás en camino al circo? En ese contexto, no te molestaría tanto esa persona en la fila. ¿O qué pasaría si estuvieras en una extraña búsqueda personal para convertirte en una persona más paciente y tolerante? Alguien tratándote de esa manera en el banco podría ser una gran oportunidad para practicar la paciencia. El Buda dijo que esto tiene que ver con las expectativas. Tenemos la expectativa de que las personas nos tratarán de cierta manera y cuando no lo hacen, sentimos que estamos justificados a reaccionar de manera negativa. Pero, ¿realmente resuelve algo? ¿Y por qué no cumplan con tu expectativa personal necesariamente es algo malo? Nos enojamos tanto en el calor del momento, pero eso también es impermanente, fugaz. De hecho, una vez que la situación termina, simplemente seguimos con nuestras vidas y esperamos, pues, lo siguiente. Y ambas causas de la insatisfacción, el apego y la aversión, se unen en una tercera causa de la insatisfacción, la ignorancia. El Buda pensaba que ambas mentalidades te llevan a concluir incorrectamente que tu felicidad o ira individual depende del mundo que te rodea y es controlada por él. La gente se dice a sí misma: si solo el tráfico no fuera tan malo, o si solo ese tipo no me hubiera cortado en la fila del banco, entonces sería feliz. Pero esta es la ignorancia, según el Buda. No hay cosas buenas o malas, solo hay cosas. Hay muchos ejemplos donde cosas que típicamente te harían enojar terminan haciéndote feliz. Por ejemplo, alguien te roba tu teléfono inteligente. En la superficie, eso parece terrible, algo por lo que estarías justificado al enfadarte. Pero una persona completamente diferente podría haber odiado su teléfono. El nuevo iPhone acababa de salir y su seguro le da una actualización gratuita si su teléfono es robado. Estarían felices si le robaran el teléfono. Hay otras versiones de esto, como alguien que te corta el paso en la autopista y te enojas, pero luego 30 metros más adelante un árbol cae justo donde tu coche iba a estar si no te hubieran cortado el paso. Ahora estarías feliz.
Esto es de lo que hablaba el Buda. Las cosas, las personas, los lugares, las situaciones, ninguna de estas cosas tiene características inherentes. Solo pensamos que las tienen. Aquí tienes otro ejemplo de este tipo de cosas. Usemos el ejemplo de Breaking Bad, ya que hablamos de ello antes. A mí me gusta el programa Breaking Bad, pero a otra persona le parece un programa terrible. Si Breaking Bad cambia su horario de transmisión de las 5 p.m. a las 7 p.m., las personas que salen del trabajo a las 5 pensarán que es una gran idea, mientras que las personas que empiezan a trabajar a las 6:30 pensarán que es una idea terrible, porque se perderán del programa. El Buda reconoció esta forma de interpretar el mundo como una falacia, y por eso pensaba que era una forma ineficaz de buscar la felicidad. Estaba destinada a fallar. La tercera noble verdad es llegar a la realización de que el sufrimiento puede terminarse eliminando el deseo. Pero, ¿de dónde viene este deseo? Tienes que encontrar el nido de termitas si realmente quieres deshacerte de ellas, ¿cierto? El Buda pensaba que esta lucha constante por conseguir cosas que deseas proviene del egoísmo, y ese egoísmo proviene de la ilusión de que existe separado de los demás. Él creía en el karma y en la reencarnación. Tal como lo veía, todos somos parte de una estructura eterna gigante de existencia que está interconectada. Y todas las cosas que te suceden no son realmente causadas por ti en absoluto. Son la manifestación de semillas kármicas previas que están dando fruto. En otras palabras, todas las cosas que te están sucediendo son solo el resultado de una acción previa. Así que en realidad no hay un yo tal como lo vemos. Todas las cosas, incluidos los seres humanos, son solo una pequeña y siempre cambiante parte impermanente de este proceso eterno, y el sufrimiento es simplemente no darnos cuenta de esta verdad, y sin saberlo, resistiendo al sistema. Hay mucha sabiduría en eso. Miles de años antes de la evolución darwiniana, aquí tenemos a un hombre que reconoce este ego, este software instalado en el cerebro humano diseñado para la autoconservación, que nos beneficia desde un punto de vista de supervivencia, pero que en realidad trabaja en nuestra contra si solo intentamos ser felices. Esto encaja muy bien con la famosa cita de Carl Sagan: somos una forma para que el universo se entienda a sí mismo. Lo que significa que hace miles de millones de años las estrellas explotaron y las consecuencias de su destrucción combinaron los elementos de los que todos y todo en el universo están hechos. De alguna manera, todas las cosas están interconectadas: humanos, plantas, rocas, árboles. Pero Siddhartha no pensaba que deberíamos rechazar o negar por completo la existencia de nuestras personalidades o nuestro sentido del yo. Solo pensaba que deberíamos darnos cuenta de que es una ilusión y ser conscientes de qué patrones de pensamiento son productivos y cuáles no. Entonces, finalmente, la respuesta a su pregunta sobre cómo deshacerse del sufrimiento es deshacerse de uno mismo o del ego. El siguiente paso natural es preguntarse ¿cómo se hace eso? Esa es la cuarta noble verdad, el mapa hacia el nirvana, que literalmente se traduce como apagado, como cuando alguien apaga una vela de cumpleaños. Se refiere al estado de ser que se alcanza cuando las llamas del deseo, la aversión y la ignorancia finalmente han sido apagadas. El Buda llamó a esta guía para alcanzar el nirvana el sendero óctuple, que son 8 cosas en las que realmente necesitas concentrarte. Si las perfeccionas, alcanzarás la iluminación. Estas 8 características a menudo se dividen en 3 categorías por los budistas. La primera es la moralidad, compuesta por 3 aspectos: correcta palabra, hablar adecuadamente; correcta acción, que sería actuar adecuadamente; correcta forma de vida, ganarse la vida de manera adecuada. La segunda es la meditación, compuesta también por otros 3 aspectos: el correcto esfuerzo, la correcta atención plena y la correcta concentración. Y finalmente el tercero es la sabiduría, que está compuesta por 2 aspectos: correcta comprensión y correcta determinación, que sería resolver adecuadamente. La interpretación de lo que cada uno de estos aspectos significa varía mucho.
y poner un sello definitivo en ellos resulta difícil. Sin embargo, podemos ganar una comprensión de la filosofía budista al centrarnos en una de las partes más importantes para alcanzar la iluminación, la meditación. Muchos occidentales modernos tienden a pensar en el budismo como algo similar al cristianismo, el islam o el judaísmo, pero desde otra parte del mundo piensan que los budistas adoran a Buda y que él es su dios. Sin embargo, la abrumadora mayoría de las veces está lejos de ser cierto. Cuando pienso en el budismo, me gusta verlo como una forma de gimnasia mental. Algunos lo han llamado el mejor libro de autoayuda jamás escrito. Para un budista, no hay un dios al que están obligados. Tu futuro no depende de la gracia de un dios sobrenatural, y no serás condenado al infierno porque no creas en él. Tu destino está completamente en tus manos, y la única importancia que tiene Buda es como ejemplo de cómo alcanzar la iluminación. Él dijo famosamente: quien me ve a mí, ve la enseñanza. El budismo no se trata de rezar a Buda y esperar que las cosas cambien. Se trata de usar la vida de Buda como ejemplo a seguir, y a través de comportamientos efectivos, tu situación en la vida mejorará, o al menos tu percepción de ella. Buda no se veía a sí mismo como un ser espiritualmente perfecto que no debe ser cuestionado y venerado absolutamente. Animó el discurso y la discusión. Si ves la palabra meditación en el contexto budista, generalmente no está muy lejos de la palabra atención plena. La idea de la atención plena es extremadamente importante. Estaba leyendo una publicación de un blog de un líder de una congregación budista donde hablaba sobre la importancia de la atención plena en la meditación. Describió la condición humana diciendo que es como si hubieras cometido un crimen atroz al nacer y hubieras sido sentenciado por un juez sádico con habilidades para la justicia creativa a una condena de por vida. Serías seguido en todas partes por un tipo que trabaja para el Estado, desde el momento en que te levantas hasta el que te acuestas. Y todo lo que hace es estar frente a ti hablando de ti sin parar, constantemente parloteando sobre ti. Suena miserable, ¿verdad? Compara esto con las condiciones en las que los seres humanos realmente nacen, con su charla interna que no para sobre sí mismos. Intenta por un segundo enfocarte en una sola cosa. Intenta sentarte en completo silencio y pensar en una cosa. Un lápiz. Lápiz. Es sorprendentemente lo rápido que fallas. No toma mucho tiempo para que te desvíes y pienses en algo más, incluso si estás intentando con todas tus fuerzas no hacerlo. El Buda dijo que este parloteo interno nos causa sufrimiento. La atención plena se trata de ser consciente de uno mismo, de monitorear diligentemente cada pensamiento que tienes para determinar si cada uno es productivo o no, para eventualmente reducir los pensamientos negativos y dejar los que son beneficiosos. La mente es extremadamente caótica y el mecanismo que los budistas utilizan no solo para ser más conscientes, sino para cultivar todo tipo de estados positivos de ser es la meditación. Si el sufrimiento en el que naciste se puede comparar con una lesión grave, la meditación sería la terapia física para recuperarse y convertirse en una persona más fuerte de lo que nunca fuiste. Pero recuerda, es parte del sendero óctuple y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría de nosotros hemos pasado toda nuestra vida en este constante estado de parloteo. Cuando algo está tan arraigado, puede ser difícil darse cuenta de si está sucediendo en absoluto. Nadie dijo que el nirvana iba a ser fácil o que estaría disponible después de mediados de los años 90. Es imposible tocar todo. Pero si estás interesado en conocer más sobre su filosofía y cómo las personas la han utilizado y moldeado a lo largo de los años, hay toneladas de libros y comunidades que estarían encantadas de recibirte. En resumen, después de que Siddhartha le contó a todos sus antiguos amigos, que inicialmente lo rechazaron por no ayunar lo suficiente, acerca de las cuatro verdades, ellos estuvieron de acuerdo.
Esos fueron sus primeros discípulos. No pasó mucho tiempo antes de que cientos y cientos de personas escucharan sobre el budismo y la iluminación, pero, como él esperaba, tomó un tiempo reclutar y entrenar suficientes monjes y monjas para construir una comunidad llamada la Sangha, la comunidad que haría del camino hacia la iluminación un viaje más fácil para las generaciones futuras que para Siddhartha. El Buda pasó sus últimos años viajando por el noreste de la India, enseñando sus ideas y atrayendo nuevos discípulos. Si lo ves en general, fue realmente exitoso y probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que no era como otros grupos filosóficos de la época, como el pitagorismo o el confucianismo. Quiero decir, no tenías que unirte a un culto ultra restrictivo ni tener ambiciones de convertirte en líder político en el futuro para unirte. Era para todos. Pero todas las cosas deben de terminar. El hombre que una vez fue un príncipe en línea para el trono, que pasó la mayor parte de su vida buscando la verdad y enseñando lo que había encontrado, enfermó y murió. En sus últimos días se dice que entregó esta cita a sus monjes. Puede ser que después de que me haya ido, algunos de ustedes piensen que ahora no tenemos maestro, pero no es así como deben verlo. Dejen que el Dharma y la disciplina que les he enseñado sean su maestro. Todas las cosas individuales pasan. Esfuércense incansablemente. Fin de la cita. Además de la expansión masiva del budismo en India y China durante los siguientes 1500 a 2000 años, su sabiduría se extendió al Tíbet, Corea, Japón, Sri Lanka y, supongo, más tarde a la cultura occidental. Así que ha llegado ese momento de nuevo. La pregunta de la semana. Estas preguntas suelen estar al menos semi relacionadas con el programa, y el punto principal es simplemente hacer que la gente piense sobre ciertas cosas, pero usualmente hay alguna pregunta filosófica más profunda en su raíz. Para esta semana quiero que pensemos sobre la familia. Cuando Siddhartha Gautama tenía 29 años, se convirtió en un asceta y dejó atrás no solo su vida de lujo en el palacio, sino también a su esposa y su hijo recién nacido. Y esto me hizo pensar. La gente parece estar de acuerdo en que la familia es importante. Muchos dirían cosas como, mi familia es lo primero, por encima de cualquier cosa. Esa es mi familia, la sangre es más espesa que el agua, cosas así. Pero, ¿por qué la sangre es más espesa que el agua? ¿Qué es lo que hace que las relaciones familiares sean más significativas que cualquier otra relación que tengas? ¿Hay algo en compartir el ADN con ellos que instantáneamente hace que su relación sea valiosa o son simplemente tus mejores amigos en el mundo? Aunque no lo veas de esa manera debido a las décadas de experiencias compartidas y la confianza que tienes con ellos, piensa en ello y gracias por escuchar.